Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Donde quiera que Dios haya un corazón que ora, este corazón hallará un Dios que escucha. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Estamos desarrollando en Vidas con Propósito la serie El hogar que siempre soñé. Y como cuarto tema trataremos cómo debo orar por mi familia. En el día de hoy, de esta fría mañana, nos acompaña Olga Luna, líder de la comunidad Vida con Propósito. Nos creaste con un propósito. Buenos días, Olga, y bienvenida nuevamente. Buenos días, Oscar. Buenos días a cada uno de nuestros oyentes que cada mañana están atentos a este excelente programa. En la tierra. Qué bueno es orar y que Dios responda positivamente a nuestras oraciones. Esto fue precisamente lo que sucedió o le sucedió a Isaac en el Génesis. La Biblia nos muestra en el Génesis capítulo 25, versículo 21. Dice así ese texto: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Él oró para que su esposa Rebeca le diera hijos. Y Dios, que es bueno, no solo le dio un solo hijo, sino dos, pues en su vientre se gestaron un precioso par de mellizos. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, a propósito del tema de hoy, sobre cómo debo orar por mi familia, pues traemos la palabra oración. La palabra oración es tomada de la palabra griega más comúnmente usada para oración en el Nuevo Testamento, la cual es proseuche. Bueno, esa palabra se escribe con S, así como suena, proseuche. Contiene un significado mucho mayor del que conocen la mayoría de los creyentes. Esta es una palabra griega compuesta, o sea, está compuesta por dos palabras que se deriva de las palabras pros y euche. La palabra pros es una preposición que significa cara a cara. El Evangelio de Juan usa esta palabra cuando declara: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En Juan 1.1, esta expresión, la palabra con, en donde dice con Dios, es tomada de la palabra pros. La idea transmitida por esta palabra es de intimidad. El Espíritu Santo nos está diciendo que el Padre y el Hijo tenían una relación íntima cara a cara en la eternidad pasada. La segunda palabra de esta palabra oración en el griego es euche. Es una palabra que significa un deseo, anhelo o voto. Fue usada originalmente para describir a una persona que hace un voto a Dios debido a alguna necesidad o deseo en su vida a cambio de una respuesta favorable a la oración. La palabra o esta palabra proseuche nos muestra dos cosas importantes acerca de la oración. Nos dice que la oración es el vehículo que debiese ponernos cara a cara con Dios en una relación íntima y cercana con Él. Y el segundo aspecto nos da la idea de sacrificio. También está asociada con la oración, donde nuestras vidas se hallan rendidas completamente a Dios. Debido a que la palabra proseuche, oración, tiene que ver con este tipo de entrega, sacrificio y consagración, es obvio que Dios quiere hacer algo más que meramente bendecirnos. Él quiere transformarnos, Él quiere que coloquemos nuestras vidas en sus manos a medida que venimos ante su trono en oración. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos tenemos una lista de peticiones a Dios y deseamos que Él nos diga que sí a todo lo que le pedimos, como una casa, un carro, unas vacaciones, un mejor empleo y muchas cosas más. Olga, ¿es legítimo orar por esto? Oscar, estas peticiones son humanamente legítimas, pero son pasajeras y usted o nuestros oyentes dirán, bueno, ¿pero por qué? Porque nos brindan una satisfacción temporal y después nos acostumbramos a ellas, olvidándonos del clamor con el cual las pedimos.
La palabra de Dios en Proverbios 17:1 nos enseña lo siguiente: más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Es decir, usted puede tener todo lo material, pero si su hogar es un campo de batalla, su vida será un fracaso. Mire, he conocido el caso de una mujer que económicamente estaba muy bien, pues ella y su esposo generaban buenos ingresos económicos, pero su hogar era un caos total. Su esposo era frío e indiferente, ¿no? Y para nosotros eso nos afecta mucho. Su hija adolescente estaba tomando malas amistades y su hijo menor, que era el pequeñito, era pues su única ilusión. Él era ajeno a todos los problemas de la familia. El caos estalló cuando la infidelidad matrimonial por parte del esposo tocó la puerta de este hogar. Pues parecía que no había solución, pero el amor de esta mujer por su esposo, el deseo de mantener su familia, que es lo que debe haber en el corazón de nosotras, le llevó a orar fervientemente por su esposo e hijos, y después de 3 años de intensa oración por su familia, ha visto la respuesta de un hogar restaurado. Pero Olga, quizás alguien diga, yo he orado por mi familia y nada ocurre. ¿Qué pasa? ¿Acaso Dios no oye mis oraciones? ¿Estoy orando mal? Algunos se preguntarán, ¿cómo debo orar por mi familia? Bueno, en esta mañana deseo compartirle algunos principios que nos ayudarán a despejar las dudas que tenemos al respecto. El primer principio es ore con fe. Y en Hebreos 11:6 dice la palabra: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Un principio básico que podemos extraer de este versículo es que debo creer que Él existe, que Él está ahí escuchando cuando le hablo, que Dios es real y que aunque no lo vemos o no lo sentimos, pues es por la fe que nos acercamos a Él. Creo que muchos hemos caído en la rutina religiosa, o muchos cristianos, de orar para poner un visto bueno en la agenda del día, como decir, ok, hoy oré, pero en el fondo quizás no creemos que algo pueda pasar realmente en nuestra familia, porque ante los ojos de la gente ellos ya no cambian. El mismo escritor de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto, Oscar? Y la convicción de lo que no se ve. Sí. Por ejemplo, usted, amado oyente, está orando por su hijo que es alcohólico, y parece que entre usted más ora, más alcohólico se vuelve. Entonces usted le puede decir a Dios que está esperando que su hijo cambie, que por favor le dé la certeza de creer que su hijo cambiará, y que aunque no vea cambios en su vida, le convenza en su corazón de que ese hijo es una nueva persona. Olga, quizás nuestra fe, como usted lo dice, a veces está como desgastada. ¿Qué podemos hacer para renovar esa fe y poder realmente hacer una oración creyendo? Sí, Oscar. Veamos 3 consejos que nos ayudarán a renovar nuestra fe. Y el primero de ellos es: entienda que orar por la familia es la voluntad de Dios. El Señor siempre estará de acuerdo y se agradará de que le pidamos por nuestra familia. ¿Y por qué? Porque su plan desde un comienzo fue que el hombre y la mujer fueran una sola carne y se multiplicaran. Es tan importante para Dios las familias que, al referirse a su iglesia, la compara con una familia y la declara la familia de Dios. Así que ánimo, usted que está orando por su esposo, usted que ora por sus hijos, por sus hermanos, siga orando, porque entienda que orar por la familia es la voluntad de Dios. El segundo consejo aquí, podemos decir, crea que Dios va a intervenir en su familia. Si usted entiende que la voluntad específica de Dios para su hijo o su cónyuge es tal o cual, no dude en creer que Dios le responderá. Así en su reloj le parezca que, es que Dios está demorando demasiado, pues recordemos que nuestro tiempo difiere al tiempo de Dios. Mire, el apóstol Juan dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios,
estemos seguros que lo recibiremos. Y como tercer consejo para renovar nuestra fe es decirle no se canse de orar. ¿Sabe por qué nos cansamos? Mire, nos cansamos porque no vemos los cambios que tanto anhelamos. Ese cambio que usted tanto anhela en su corazón no lo ha visto, pero Gálatas 6:9 nos enseña, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta parte de la fe es quizás la que más trabajo nos cuesta aceptar. Al orar no solo exponga la situación o necesidad por su familia, sino que clámele al Señor que esas situaciones no carguen su corazón, sino que confíe en su voluntad perfecta. Bueno, Olga, el primer principio para orar por mi familia es ore con fe. ¿Cuál es otro aspecto importante en este tema para orar por la familia? Sí, el segundo principio es ore con compasión. Lucas 10:33 dice así, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Esta historia tan conocida para todos, el versículo dice se compadeció de él y en la versión Reina Valera dice fue movido a misericordia. Esta es la famosa historia del buen samaritano, ¿no? Así es, Oscar. Dice que si nosotros decimos, si este enemigo, siendo un enemigo, se compadeció, ¿cuánto más nosotros debemos compadecernos de nuestra familia? La misericordia es la virtud que inclina a compadecerse, a perdonar o solucionar las miserias ajenas, es decir, es piedad. Entonces, amado oyente, si su familia está pasando dificultades como, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, si están en depresión, si hay infidelidad, embarazos no programados, enfermedades incurables, de pronto hijos rebeldes, pornografía, masturbación, prostitución, etcétera. Es importante sentir dolor y compasión como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos pasando por esa situación. Mire que a veces, Oscar, a veces solo criticamos y enjuiciamos a nuestras familias y caemos en ese error. En Mateo 9:13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque he venido a llamar porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, aunque no pueda cambiar a mi familia, mi actitud compasiva agilizará su cambio, pues en el fondo ellos sentirán que son tratados bien, aunque ellos estén actuando mal. Entonces, la razón por la cual no nos compadecemos de nuestra familia es porque no aprendemos a verlos con los ojos de Dios. Pero, Olga, antes se puede preguntar, debo orar por mi familia, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago para orar con compasión? Que es el aspecto que usted está aclarando acá para orar por mi familia. Sí, Oscar. Entonces, para orar con compasión, primero usted debe perdonar a su familia. Nosotros muchas veces queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y a veces decimos, no, yo ya perdoné, ¿cierto? Pero sin embargo, seguimos sacando en cara a nuestra familia sus flaquezas, sus errores, sus debilidades con lujos de detalles. Otros optan por guardar silencio, que eso es peor aún. Otros fruncen el ceño, así como muy bravo, muy disgustado. Bueno, ¿cómo puedo perdonar a mi familia, Olga? Sí, entonces, ¿cómo podemos perdonar? Tome la decisión de perdonar, es la primera. Deje el pasado en el pasado. Hay gente que sigue sacando el pasado y no entiende que el pasado debe quedarse allí, justo en el pasado. Por eso es pasado. No ore a Dios diciendo, ¿por qué me engañó? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Sino dígale al Señor, Señor, me ha dolido tanto, me siento defraudado, defraudada, pero tu palabra me enseña que debo perdonar. Entonces, Señor, por favor, quita de mi corazón el dolor que me causa recordar lo sucedido. Ayúdame, quiero vivir para agradarte. Una situación que ocurrió en mi vida hace muchísimos años, de esto respecto al perdonar, yo tuve que decirle al Señor eso, porque en mis fuerzas quise perdonar, pero en mis fuerzas
era imposible. Entonces yo le dije esto al Señor: Señor, me duele muchísimo, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero vivir una vida agradable para ti, pero necesito que tú intervengas. Y le decía al Señor cómo me sentía, y el Señor sanó mi corazón, pude perdonar, pude dejar el pasado en el pasado. Y otro consejo para, como nos dice Oscar, bueno, pero ¿cómo perdona? Entonces, viva cada día como si fuera el último de su vida. Y recordemos que el Señor viene por una iglesia sin pecado y por una iglesia que obedece sus mandamientos. Así que perdonar debe ser mi respuesta a Dios en obediencia a su palabra, y no mi respuesta a mi familia por los errores que han cometido. Además de orar o perdonar a mi familia, que es un aspecto de orar con compasión, ¿qué otro principio es importante aquí dentro de este aspecto, Olga? Sí, el otro principio, Oscar, es interceda por su familia. Obviamente, para poder interceder por nuestra familia debemos haberla perdonado ya, por eso ese fue el primer paso. Entonces, para poder interceder con un corazón sano. ¿Qué es la intercesión? La intercesión debe ser un acto de agonía, así profunda, por el dolor ajeno. Y vemos en Nehemías capítulo 1, versículos del 3 al 7, vemos a un hombre que pregunta por su pueblo, y al escuchar que están en ruinas, él se compadece. Y dice en el versículo: me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Quién era esta persona, Oscar? Nehemías fue uno de los que vino después de la dispersión del pueblo a reconstruir las murallas de Jerusalén y el templo. Ajá, muy bien, él fue el que sintió ese dolor. Entonces, así como Nehemías, ¿llora usted por la necesidad de su familia? Y aquí yo quiero aclararle algo: no es llorar por el dolor que a usted le causan, o sea, es que ellos me hicieron a mí, entonces yo me siento herida y yo lloro. No es por eso, es llorar por el dolor, por lo que ellos están pasando, o sea, por la situación. Cuando uno tiene familiares en diferentes problemáticas, como en drogadicción, para uno es muy doloroso tener un hermano, tener una hermana que está, entonces el dolor de uno no llora, es porque nuestros hermanos están esclavos de esos pecados. Hace duelo, es decir, usted no solo llora por un instante, sino que su corazón realmente agoniza clamando un cambio para ellos, o para usted es indiferente y a usted no le duele el dolor de su familia. ¿Ayuna usted realmente por esa necesidad de su familia, o ya hemos pasado a ser indiferentes? ¿Ora usted como oró Nehemías? Entonces, confieso que los israelitas, entre los cuales hemos corrompido mucho, dice él, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Él dijo Nehemías. Entonces usted dice así: hemos, en plural, refiriéndose a su familia. ¿Reconoce usted que algunas de sus actitudes interfirieron en los fracasos de su familia? Entonces, mire, es el momento de interceder y no de buscar culpables, sino de arrepentirnos en nombre de nuestra familia, de arrodillarnos, de postrarnos y de clamar por ellos. Perdona mis pecados hoy,
Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo devorar por mi familia? Hoy en Vidas con Propósito. Hemos visto 2 principios para saber cómo devorar por mi familia. El primero es ore con fe. El segundo principio es ore con compasión. Olga, ¿qué más nos enseña la Biblia con respecto a este tema? Sí, Oscar, el tercer principio es busque al Señor con todo su corazón. Y dice 2 de Crónicas 15:12. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. En el capítulo 15 de 2 de Crónicas nos habla del rey Asa, que ante una palabra de Dios que les decía, Dios les decía, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y mire que ante estas palabras, el rey Asa entonces motiva a todo el pueblo para que ellos hicieran un pacto ante el Señor, que ese es el versículo que nosotros leímos ahí en el 12, cuando dice, y luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Las palabras del Señor son verdaderas. Él es fiel a su palabra y no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dice que si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Entonces, amado oyente, no se deje engañar de Satanás, quien es el que le susurra a su oído que Dios no existe, o muchas veces le susurra a su oído que Él no le está escuchando. Si usted y yo buscamos de verdad al Señor, lo encontraremos. Pero también dice que si lo abandonamos, Él nos abandonará. Entonces Dios está presente, somos nosotros los que nos alejamos y dejamos su protección y su cuidado, Oscar. ¿Cómo lo busco con todo el corazón? En otras palabras, sinceramente, ¿cómo lo hago? Primero entonces ahí en sinceramente, no intente usar al Señor. Y 2 de Crónicas 15 del 3 al 4 nos dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando ellos estuvieron en su tribulación, se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron. Y Él tan hermoso les permitió que lo hallaran. Miren, Oscar, Dios es hermoso, es maravilloso, ya que Él se dejó encontrar por nosotros cuando no le conocíamos, ¿cierto, Oscar? Sí, muchas personas han buscado al Señor solo en su angustia y después lo han abandonado en su... eso es como usarlo, ¿no? Hemos hablado de interceder y buscar al Señor, pero este buscar al Señor no puede limitarse a mis momentos de tribulación y nada más. Dios quiere que lo busque en todas circunstancias de mi vida y viva rendido a Él en todo momento. ¿Qué otro aspecto, Olga, en cuanto a buscar al Señor de todo corazón es importante acá? Sí, perdón, abandone el pecado. Y dice Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. A veces estamos tan interesados en orar porque mi familia cambie, ¿sí? Pero quizás quien deba cambiar sea yo mismo. Jesús enseñó que es preciso sacar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja del ojo ajeno. Debo vivir una vida arrepentida delante del Señor y de esa manera tengo libertad de entrar en su presencia e interceder por mi familia. Mire, muchas oraciones no son contestadas por causa de nuestro pecado, pues este pecado nos separa de Dios. Así que es necesario orar como lo hizo David. En el Salmo 119:12 David dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Entonces es muy importante confesar ante Dios nuestro pecado y decirle que aún perdone aquellos pecados en los cuales no hemos sido conscientes. Hay una condición máxima para que Dios oiga y responda a nuestras oraciones. Está en 2 libro de las Crónicas 7:14, es un texto muy conocido. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Buscar tu rostro. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántalo una vez más conmigo. Vengo a ti. Bueno, Olga, ya que hablamos de orar por la familia, sería bueno que nos compartiera un testimonio, un caso de la vida real de lo que es orar por la familia. Claro que sí, Oscar. Sé que este testimonio corto, porque es corto, edificará a nuestros oyentes, hombres y mujeres. El caso de alguien muy cercano, mi suegra, mi amada suegra, a quien quiero muchísimo. Ella fue una mujer que tuvo que vivir momentos muy difíciles junto a su esposo. Por muchos años aguantó alcoholismo, malos tratos, a una escasez de pronto, y empezar a ver cómo su hijo mayor, que es mi esposo, empezó a adquirir los mismos hábitos y a andar en el mismo pecado de su padre, que era el alcoholismo. Esta mujer conoció al Señor a través de su suegra y perseveró, pero no perseveró ni por 1 ni por 2 años, perseveró 20 años orando y creyendo al Señor, hasta que vio el cambio de mi suegro, quien hoy es conocidísimo en la CBP, en la comunidad Vida con Propósito, y es un hombre que ama al Señor con todo su corazón y que le sirve al igual que mi esposo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Bueno, el próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito continuamos con la serie La Compasión de Jesús, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano, ubicado en la carrera 18, número 1922. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario, sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito, también nos puede escribir. Recuerde, nos encontramos en el día 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí, en este horario de 7 a 7:30 de la mañana, para continuar con este especial tema y serie. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Para tu gloria manifestar. Acompáñanos este domingo a partir de las 8 de la mañana en Piedecuesta, en la carrera séptima número 1041, o en Bucaramanga a las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922. Recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera.
Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJDZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera.